Antecedentes. Todo el libro está preñado de motivos de guerra, y en cuanto se analiza un motivo, para buscar su causa y su raíz, caemos, como por ley de gravedad caen los cuerpos, en las religiones. En cualquier religión que examinamos, aun sin microscopio, al tentón, encontramos la concupiscencia que las creó y las sostiene. Pero la causa originaria de las concupiscencias la encontramos en el antagonismo de los instintos, que todo hombre debe corregir y hacerlos conciencia propia, según es la ley del progreso. Mas el progreso solo puede ser por el trabajo. El trabajo es sacrificio y la materia, por el dolor que lleva consigo el sacrificio, huye por natural instinto del dolor y por lo tanto del trabajo que lo ocasiona. Pero sin ese dolor, sin ese sacrificio, sin ese trabajo, no puede llegar el progreso, por el que el hombre ha de demostrar ser superior inteligentemente a los otros animales irracionales, que solo tienen un instinto, el de conservación, que para ellos es el progreso de su especie. El hombre es el conjunto en cuerpo y alma del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral, y es el índice de todos los instintos de esos tres reinos y la suma igual de su fuerza, de su belleza y de su vida, y con más el espíritu, causa única de su inteligencia. Cada hombre, viviendo en sus tres entidades de cuerpo, alma y espíritu, es el universo en pequeño pero completo y entero, sin que en él falte el Creador. Y no falta el Creador dentro de cada hombre, porque su espíritu, por el que únicamente puede ser hombre, es una partícula del Creador su Padre y lleva en sí la omnipotencia sobre todo lo del mundo, en que ejerce su oficio de Creador secundario para demostrar la vida en formas, en las que imprime las maravillas que en su espíritu lleva impresas cuando es desprendido del todo su Padre y va regido solo por la ley de amor. El amor es el polo positivo de la vida y tiene el espíritu, con ese polo, que vitalizar todo lo que la materia de los mundos tiene de negativo, para lo primero que fabrica el espíritu y por sí mismo es su traje, su periespíritu, su alma, la que tiene la misión de una resistencia, para evitar la segura irrupción, el cataclismo que originaría el choque del positivo y negativo. Al ser lanzado el espíritu al trabajo, en cualquier mundo, encuentra a todos los tres reinos viviendo su ley natural y no hay desequilibrio en la creación, porque cada ser solo tiene su instinto. El sol, el viento y la lluvia bañan por igual todo el planeta y no se encuentra una línea divisoria que deslinde una parcela de tierra, ni marque una propiedad. Es todo común, pero es vida animal. Es vida natural y no lleva en sí esa vida, el progreso del espíritu, porque aún no es más que un mundo en formación hasta que el hombre entra, y para dominarlo todo, toma los instintos de todos, con lo que ha de fabricar su alma y cuerpos. Los instintos, cada uno es diferente y por lo tanto, unidos, son antagónicos. Pero está el espíritu que tiene mandato y dada potencia para dominarlos todos y sacarlos de la inconsciencia y hacer con ellos su conciencia. Sabe el espíritu la ley que rige al espíritu, que es dominar esos instintos y señala la guerra, es decir, la oposición entre los que vivían en libertad y ahora han de vivir cautivos en el alma y cuerpo del hombre, pero sin que les falte a cada uno el cumplimiento de su instinto y de esta unión, dar principio a la vida racional, la belleza y el progreso, hasta llegar a la civilización, que solo puede ser, cuando el espíritu ha dominado todos los instintos, porque entonces, el espíritu se muestra para establecer su reinado, que es aquel reinado que encontró al entrar en su mundo, con el más relativo al trabajo y perfección realizados. Este es el progreso universal. La ley no niega a cada instinto su ley, lo suyo, lo que le pertenece, pero el instinto más fiero, por su inconsciencia, estorba muchas veces el saciamiento del instinto más dócil dentro del mismo cuerpo del individuo y nace el antagonismo, que es guerra. Pero como el instinto del mono no es el mismo, por ejemplo, que el del león o del reptil, si el reptil
El mono o el león quieren saciarse con el instinto que no es el suyo, como no pueden disfrutar porque no les encuadra, no les llena, porque no es de su ley, en su empeño insaciable nace la concupiscencia. Todo se corresponde en ley de las armonías, pero esos antagonismos convertidos en concupiscencias se atraen por su similitud y cada hombre, de los que en ellos ya reina una concupiscencia, está en afinidad con los que tienen la misma concupiscencia, no importa el grado en que cada uno la tenga, pues lo mismo obra la misma ley, con los que han dominado sus instintos y se han puesto en el camino del progreso. Aquí ya tenemos dos o más bandos que son antagónicos y cada uno establece una supremacía, ley o religión, contraria por su natural a la del otro y queda la guerra también establecida. La guerra lleva consigo todos los errores y horrores que conocemos, siendo el peor de todos los errores, el parasitismo, creado para el culto de la deidad elegida, porque precisa para su estabilidad. Otra clase parásita que lleve la represión para su respeto entre los mismos del mismo bando, para cuando les convendrá o cuando su Dios lo pedirá, o sean empujados por el otro bando que adelantó más que ellos, defiendan con las armas sus concupiscencias si son del bando retardado, o sus virtudes si son del bando progresado y son atacados por los retardados, que no quieren seguir al progreso que los fuerza a seguir infaliblemente. En todos los casos, los hombres llegaron a las luchas, aún en la tribu, pero cuando el progreso se ha señalado para la tierra en la familia adámica, con la primera ley que tal puede llamarse, la cética o sánscrita, había llegado ya la familia terrena a una metamorfosis evolutiva, con la cual y con las leyes que se empezaban a dar, debía llegar y llegó la humanidad a una absoluta mayoría de dominadores de sus instintos y por lo tanto conscientes trabajadores que deben imponer la ley del trabajo. Como esta es la ley universal, esa mayoría se atrajo la mirada y la ayuda de sus afines símiles del universo y dice, es la ley el trabajo y el usufructo común. Se impone un solo credo, una sola familia y un solo adorado, el que acate, diga y obre paz y cante amor. Y así es decretado. El parasitismo contestó, como bruto, con una cos y con bramidos y reunió a los suyos, quiere defenderse y se armó lo que anunciado estaba, de lo que son responsables, culpables y cómplices, todos los que tienen las armas en la mano, los que desde los templos y fuera de ellos imploran al Dios de las venganzas, de las iras y de las victorias, los que no observan la perfecta neutralidad, los que sin estar en guerra, dan elementos de guerra a uno u otro bando, los que siembran la calumnia y coartan la libertad del pensamiento por la censura, apropiándose del derecho individual de cada hombre, los que en cualquier país hacen partidos en favor de uno u otro bando beligerante y todos ellos son un estorbo a la divina ley que se proclama y todos serán quitados y raídos de la faz de la tierra. Pero hay hipócritas, farsantes, falsos que quieran pasar por lo que no son, y socarronamente quieren engañar al mundo, engañado ya, por la censura, desde Londres u otro lugar y ese hipócrita y farsante mayor, es hoy, a la que se le puede aplicar el consabido proverbio, el que a los suyos parece honra merece. Inglaterra, no la Albión, surgió de la intriga y la historia lo anota. Su hija, heredó sus mañas y que lo diga en México, Santo Domingo, Panamá, todo Centroamérica, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, recordándole su gran crimen del Men, con cuya voladura se sentenció ella misma a volar en pedazos por los aires y quedar sepultada en las aguas, como el caso de aquel barco y la ley justificará muy pronto esta sentencia. Ahora llególe el primer chispazo y tendría razón en esta ocasión, según las leyes escritas por los hombres, pero ya es tarde para tener razón, todo es ya obra de la ley inflexible de justicia, y como se lee en todo el cartapacio telegráfico, todo es amenazas vanas, disculpas de hipócrita y farsantes,
y aunque digo que tendría razón, según las leyes internacionales, entre los barcos hundidos, hay uno con la acusación de mercaderes de la guerra, pues dice el telegrama que llevaba 10.000 toneladas de municiones, lo que le quita toda razón. Aún más se confirma esto, en un lamento de Inglaterra, que ufanamente dice que esas pérdidas serán pronto sustituidas por otros cargamentos. En cambio, a Alemania no le dan ni el derecho de alentar, la calumnian, la vituperan, la presentan como pordioseando la paz, con toda clase de patrañas, están consumidos, mueren de hambre, hay sublevaciones. Pierden batallas todos los días y se acerca el fin de Alemania, porque la aplasta Inglaterra, y, sin embargo, Alemania ocupa lo que ocupó en sus primeros días de batalla, tiene Bélgica, desmembró a Francia, ocupa Serbia y Montenegro, y llegó al minuto justo, para tirar al mar a escobazos a los que habían ocupado Gallipoli y hoy domina Rumanía. Alemania había terminado la guerra en los 6 primeros meses, porque del empuje que dio, deshizo toda organización de Francia e Inglaterra y no tenían otro remedio que negociar la paz, que habría sido provechosa. Que es cierto esto, lo confirma que el gobierno de Francia hubo de trasladarse a Burdeos, dejando París, hasta que por la ayuda de N. Mandando material bélico, nació el compromiso de no hacer la paz por separado, dando así lugar a que Rusia recibiera también ayuda de todas partes, hasta de su reciente enemigo y vencedor de Port Arthur, el Japón. Italia se repondría un tanto de la guerra de Libia y con prédicas, Francia e Inglaterra harían despertar en el pueblo italiano sus últimos odios con Austria su aliada y lo lanzarían a la guerra, faltando a sus deberes morales de aliado con Austria y Alemania, con cuya alianza había podido llevar la guerra a Trípoli, sin protestas de Francia, aunque era ponerle una valla entre Túnez y Turquía. Todo esto es debido a la incorrecta conducta de Enea que vio oro en la sangre derramada en la guerra y el oro la cegó, recibiéndolo en cambio de pertrechos y municiones de guerra, de lo que no tiene atenuante en su culpabilidad, ante la ley divina de justicia, que muy pronto se le mostrará en todas formas.